Muy buenos días. Sean todos bienvenidos a esta sesión de nuestra serie de webinars de NSF. En este seminario correspondiente al mes de julio presentaremos el tema de fraude alimentario, tema que, como todos ustedes ya saben, tiene una importancia preponderante en estos momentos y es un requisito que está siendo incluido prácticamente en todos los estándares homologados GFCI. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quién es NSF? NSF es una empresa que tiene más de 70 años de experiencia en el campo de salud pública. Nuestra misión está enfocada básicamente a proteger la salud humana y a proteger el medio ambiente. Somos una empresa que trabajamos de la mano con el sector privado, con el sector público y, por supuesto, con nuestro principal sector de interés, que son los consumidores mismos. Nuestro trabajo se realiza mediante el apoyo de un grupo de profesionales que incluyen alrededor de 2.100 personas alrededor del mundo. Estamos trabajando y representados ofreciendo servicios en 167 países, con 49 oficinas en el mundo, 11 laboratorios y 26 oficinas asociadas. NSF es una empresa que es un centro colaborador de la Organización de las Naciones Unidas y es preponderantemente una empresa o una corporación sin ánimo de lucro que cuenta con filiales con ánimo de lucro. Cada año realizamos alrededor de 165,000 auditorías y para esto se cuenta con el trabajo de aproximadamente 1.800 auditores que cada año certifican un aproximado de 492,000 productos y 24,000 productos analizados. Nuestros servicios incluyen elaboración de estándares, capacitación, consultoría, auditorías, análisis y, por supuesto, los servicios que básicamente ofrecemos, que son los servicios de certificación. Vamos a dar inicio a nuestro seminario del día de hoy. Nuestra instructora es Verónica Pérez, que cuenta con más de 23 años de experiencia en los sectores de alimentos, en los servicios de manufactura y que además de trabajar como auditora y consultora, ha prestado apoyo también en áreas de capacitación a diversas empresas de inocuidad. Verónica Pérez es químico bacteriólogo parasitólogo por el Instituto Politécnico Nacional de México y tiene una maestría en microbiología por el mismo IPN y una maestría también en gestión de calidad. Pues sin más, vamos a dar inicio a esta sesión y al final ustedes podrán tener respuesta a las preguntas que sobre la marcha quieran hacernos en el chat o bien que quieran hacer en voz viva al terminar el seminario. Pues con esto empezamos. Gracias, Verónica, por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias a ti, Adri, y buenos días a todos nuestros asistentes. Bueno, vamos a empezar con este tema que, como bien menciona Adri, es un tema que está teniendo un gran interés por parte de la industria alimentaria en general. Nuestra agenda es la siguiente. Primero vamos a revisar los conceptos generales sobre fraude alimentario, un poquito de historia y cómo los hallazgos, cómo la información que tenemos ahora ha despertado la conciencia en la industria alimentaria. Después vamos a revisar un poquito sobre los protocolos reconocidos GFCI y un poquito la vinculación entre lo que es inocuidad alimentaria y fraude alimentario. Los siguientes temas son relativos a dos de los requisitos que GFCI está pidiendo a las organizaciones, es decir, la realización de una evaluación del fraude alimentario y las medidas de mitigación y la constitución de un plan antifraude para poder atender estas vulnerabilidades que pueden tenerse en las diferentes organizaciones. Más adelante vamos a tener una serie de conclusiones y espacio para que ustedes realicen sus preguntas. Bueno, entonces vamos a empezar el tema. Vamos a hablar sobre los conceptos de fraude alimentario.
historia también. Bueno, vamos a ver este gráfico. Aquí inmediatamente podemos identificar dos planos, uno referido a la contaminación accidental, otro referido a la adulteración intencional y diferentes conceptos que se manejan en el sector alimentario. Del que tenemos más información y que se ha aplicado durante más de 60 años es el concepto de inocuidad alimentaria. En este concepto lo que se pretende es prevenir que peligros de inocuidad alimentaria lleguen accidentalmente a un alimento. Esto es tema que lo hemos manejado durante muchos años con metodología HACCP y es un tema que es motivado por el mercado. Ya los consumidores actuales obligan, esperan a que un alimento no les cause daño y además la reglamentación ya ha definido diferentes niveles, diferentes especificaciones para lo que es, por ejemplo, patógenos en alimentos. Hay dos temas que no están exactamente vinculados a los planos, pero que se usan en el sector alimentario, como es la seguridad alimentaria, que se refiere a la prevención de un mal abasto en los alimentos que se pueden dar en situaciones motivadas políticamente o situaciones de guerra. Entonces es el abasto seguro, la seguridad alimentaria. A veces se traduce mal inocuidad con seguridad. Otro tema también de actualidad es la especificidad de los alimentos. Aquí esto está delimitado por las preferencias del consumidor que ahora te dice, mira, yo quiero consumir alimentos orgánicos o quiero consumir alimentos que no sean genéticamente modificados. Bueno, ahora vámonos al plano de la adulteración intencional. Abordemos primero defensa de los alimentos. Aquí se trata de una serie de prácticas para prevenir la contaminación intencional motivada por ideologías contrarias. Esto también se llama bioterrorismo. Aquí el bioterrorista tiene la intención de causar daño al consumidor. Ese es su propósito central. En contrapartida, el fraude alimentario es una adulteración intencional, pero el perpetrador de esto, del fraude, persigue una ganancia económica específicamente, ¿sí? Entonces, con esto podemos ver un poquito las diferencias entre los conceptos que se manejan rutinariamente en el sector alimentario. Ahora, vamos a ver una definición que se empezó a trabajar para el Códex en un borrador de un documento que están elaborando y vean, pongan atención en las partes negritas, pero fraude alimentario es una cuestión que está sucediendo que incluye la adulteración, sustitución, dilución, simulación, manipulación indebida, falsificación, imitación deliberada o intencional de alimentos o afirmaciones falsas, todo con un fin de ganancia económica, ¿sí? Esto nos habla de que el fraude alimentario tiene muchas facetas y todo es con la intención de una ganancia económica. Vamos a ver una definición un poquito más corta. Esto está publicada en la norma BRC Food, en la versión 7, que dice que es la sustitución, adición, dilución intencionada a un alimento, materia prima o la falsificación de un producto o material con el propósito de una ganancia financiera. La ganancia financiera puede ser por intentar incrementar el valor aparente o por la reducción de costos de producción, ¿sí? Entonces, vamos a explorar un poquito estos conceptos más adelante. Ahora, no crean que esto es una cuestión actual, es un asunto que ya tiene muchísimos años. Vean esta cita, 169 a.C. En Roma se consumía 180 millones de litros de vino anualmente. Esto es una botella de vino por ciudadano cada día. Entonces, fíjense, imaginen la infraestructura en viñedos, en áreas de fermentación, embotellado, etcétera. O sea, era imposible quizá llegar a esta cuota de producción. Entonces, ¿cuál era el fraude? Agregar agua de mar a las botellas de vino. No sé cómo sabía eso, pero está reportado, ¿sí? Y bueno, veamos un poco más de historia, bastantes siglos adelante, en donde en Inglaterra, en 1820, Frederick Acton
es la primera persona que tipifica o reconoce la naturaleza y extensión de lo que se llama adulteración intencional de los alimentos. Él lo plasma en un tratado de adulteración de los alimentos y venenos culinarios y desafortunadamente pues sus contribuciones se ignoraron y bueno, han tenido que pasar muchísimos años. Veamos entonces qué pasó en los siguientes años. Vamos a ver en nuestros días cómo la industria alimentaria ha despertado a este tipo de situaciones. Lo primero que voy a mostrarles en la siguiente gráfica es unos de los muchos casos documentados sobre fraude alimentario. ¿Sí? Es una selección para que ustedes vean los diferentes tipos de fraude alimentario. Vean, en 1985 un un concentrado de jugo de naranja que se declaraba como no azucarado es adicionado de jarabe de azúcar. Tenían toda la instalación para la producción de jarabe de jugo de naranja y había una conexión subterránea, digamos, en donde se adicionaba el jarabe de azúcar. Esto lo hacían para, digamos, no ser captados en las auditorías de la FDA. Ahora vean, en el 2003, chile en polvo adulterado con colorante Sudán 1, que se usaba como ingrediente en las salsas Worcestershire. Esto fue un caso súper grave, primero porque el Sudán 1 se utiliza para teñir telas y pieles, y aparte se le conoce como posible cancerígeno en humanos. Entonces, cuando se reconoció este problema, hubo que hacer retiro de las salsas como tal, pero también de los productos que usaban como ingrediente la salsa. Entonces fue de un impacto muy grande, tanto en Europa como en Norteamérica. En el 2008, un tema muy conocido que fue la adición de melanina en leche en polvo. La idea es que la melamina hace, digamos, como que hace trampa con el análisis de proteína en leche y entonces aumenta el valor aparente del producto. ¿Sí? Este caso afectó a muchos niños y se murieron también 6. En el 2011 se detectó un caso de imitaciones de vino de marcas conocidas que, bueno, se rellenaban con productos no de la marca. En el 2013, en Irlanda, carne de res sustituida con carne de caballo tuvo un efecto aparentemente en la Unión Europea. En esos años también en México empezaron a solicitarse estudios de tipificación de especie por DNA, así que yo creo que el alcance fue mayor. Este caso despertó mucho la susceptibilidad, la conciencia a los aspectos de fraude alimentario. Se le llamó Horsegate. Y en el 2013, en el Reino Unido, miel premium fue reemplazada por miel común. Y en el 2014, en China, carne expirada y subestándar también se metió a los supermercados como carne de otro tipo, de otra calidad. Entonces, vean, pues hay bastante información al respecto. Ahora, el fraude alimentario ha crecido muy importantemente en los últimos 50 años. ¿Por qué será? Porque recuerden, estamos en un mercado globalizado, ustedes pueden ir al supermercado y ver productos de diferentes países y entonces eso ha despertado, eso ha magnificado los aspectos de fraude alimentario. No se conoce muy bien, pero se calcula que sean alrededor de 49,000 millones de dólares por año lo que cuesta a la industria alimentaria el fraude alimentario. Se ha estimado que el 10% de los alimentos en mercados específicos, como en Estados Unidos y la Unión y el Reino Unido, sus productos pueden estar, el 10% de esos productos pueden estar de alguna manera adulterados. Vean la magnitud del problema. La Europol, que es la policía europea, ha estimado que hay 3.600 grupos del crimen organizado en la Unión Europea. Digamos, la mayoría de ellos se dedica a, desafortunadamente, el tráfico de drogas, pero
La imitación de bienes con impacto en la inocuidad y la salud se mantiene entre las 7 prioridades, así que vean la magnitud. Por su naturaleza, digamos, transfronteriza de los mercados actualmente, se requiere obviamente la cooperación internacional para ir atendiendo todos los casos de fraude alimentario. En las siguientes diapositivas vamos a ver un poquito más a detalle los diferentes verbos que escuchamos en las definiciones de fraude. Vemos aquí, por ejemplo, la dilución, que es mezclar ingredientes de diferente valor. Por ejemplo, agua en leche, que es un caso que hemos conocido durante muchos años. La sustitución miel común con miel premium para aparentar un mayor valor también. Mal etiquetado, que por ejemplo pueden sostener declaraciones falsas. Por ejemplo, aquellos productos que dicen ser orgánicos y no lo son. Encubrimiento, esconder el menor valor de un ingrediente o producto, como por ejemplo podría ser el caso del chile en polvo que fue adicionado de Sudán. 1. Otros ejemplos son la mayor calidad aparente, como el caso de la melamina, que pues lo que hacía es aumentar los atributos de calidad de la leche en polvo. Las imitaciones de las marcas, de los conceptos de las recetas, como el ejemplo que pusimos del vino. Y el mercado negro, y me llamó la atención, diversión también. Hay gente que se divierte haciendo este tipo de fraudes, pero el mercado negro es, por ejemplo, cuando se venden excedentes, el tipo de caso como, por ejemplo, la carne que ya está pasada en su caducidad, pero se meten al mercado para tratar de recuperar pues dinero de esos productos. Entonces, vean, hay muchas formas de fraude. Ok, ahora, históricamente se han definido que hay algunos alimentos que son más infraudables que otros. Aquí esto lo tomamos de una publicación de BRC y vean el listado de productos que mayormente se han tipificado que son infraudables. Hemos visto algunos casos como los jugos de fruta con jarabes o la leche con agua, el aceite de oliva con otros aceites. Bien, entonces, vamos a ver, bueno, tenemos ya ahora un contexto muy general de lo que es el fraude alimentario y vamos a ver cómo están siendo atendidos estos temas, fraude alimentario versus inocuidad alimentaria en los protocolos homologados GFCI. Y bueno, recordar, ustedes de alguna manera, nuestros asistentes, o aplican o auditan o han estudiado de alguna manera los sistemas de gestión de inocuidad alimentaria y sabrán que tradicionalmente, hasta hace unos cuantos años, se enfocaron a la contaminación no intencional, ¿sí? Tipo lo que se atiende con HACCP. Y esta contaminación no intencional, sin embargo, de alguna manera se predice o se puede predecir, y entonces los contaminantes son generalmente conocidos. Por ejemplo, si nosotros trabajamos en una instalación donde se trabaja en ambientes fríos, podemos esperar listeria ambiental como un contaminante posible. En cambio, el fraude alimentario es un acto intencional, en donde el perpetrador lo que trata es evadir las prácticas de aseguramiento de calidad del comprador y normalmente el que hace el fraude conoce cuál es la sustancia agregada y en qué lotes los agregó. Entonces es más complicado definirlo o predecirlo, ¿sí? De tal manera que el enfoque para el fraude alimentario y la inocuidad alimentaria se prevén diferentes, ¿sí? Por ejemplo, los controles de inocuidad alimentaria se basan en una evaluación probabilística de que el peligro alcance el producto, ¿sí? HACCP considera aspectos probabilísticos, entonces evalúa riesgos de. En cambio,
los adulterantes son introducidos intencionalmente, a veces no son convencionales, como hemos visto el Sudán 1 o mercurio, que les voy a platicar más adelante, en un producto. Entonces, no son tan anticipables y por lo tanto no podemos hablar de técnicas probabilísticas, sino determinísticas, y en ese sentido no hablamos de riesgos, sino de vulnerabilidad. Algunos textos todavía manejan riesgo, pero en general se considera evaluación de la vulnerabilidad. Bien, entonces, ¿cómo ha enfocado GFCI esta situación? Bueno, entonces, recordar, los defraudadores buscan un beneficio económico, muchas veces desconocen el impacto a la salud o a la toxicología que puede afectar al consumidor. La mayoría de las sustancias usadas para el fraude no causan daño. Vimos azúcar, por ejemplo, o imitaciones de vino, no causan daño, pero potencialmente puede ser más peligroso porque pueden usarse sustancias no convencionales, como lo que hemos platicado con respecto a Sudán o al mercurio, por ejemplo. Entonces, GFCI ha establecido como el documento guía contra el cual se armonizan los demás protocolos, ha establecido que se debe de hacer una evaluación de la vulnerabilidad al fraude. En función de esos resultados de la vulnerabilidad del fraude, de la posibilidad de fraude, se debe de tener un plan de control para el fraude alimentario e implementar las medidas y manejarlas junto con el sistema de gestión para lograr un mejor efecto. Esos son los requisitos nuevos que incluye el documento guía GFCI. Muy bien. Ahora, ante este escenario, a nivel mundial se están haciendo muchas cosas para combatir el fraude alimentario. Por ejemplo, el fortalecimiento de las regulaciones y mayor vigilancia. La FDA, por ejemplo, ahora ya introduce el concepto de adulteración económicamente motivada. En sus nuevos reglamentos FISMA lo maneja de alguna manera. Por ejemplo, en Europa hay un sistema de alerta rápida que también, aparte de elementos de inocuidad, introduce elementos de fraude y hay una mayor vigilancia por estos entes. Como vimos ahorita, hay cambios en los estándares de inocuidad, básicamente por alineamiento con el documento guía de la GFCI, y además hay muchos otros actores que están interesados y están desarrollando herramientas como páginas y bases de datos que pueden proporcionar información útil para el análisis y la toma de decisiones. Por ejemplo, que les digo de RAS, de la Unión Europea, nos provee de información que nos va a permitir tomar decisiones más rápidamente, la búsqueda más rápida también. Estos actores han producido información, por ejemplo, referente a casos o historiales de fraude, referente a proveedores con historial de fraude. También hay algunos otros que se dedican a aspectos económicos o geopolíticos y a la evaluación de los impactos del fraude. Entonces, ya tenemos ahora un montón de información, Big Data, que le llaman algunos, en los que podemos basarnos para nuestro análisis posterior. Sí. Muy bien. Entonces, a continuación vamos a revisar las bases para la evaluación del fraude alimentario, que es uno de los requisitos que propone el documento guía GFCI. Bien. Bueno, aquí me gusta hacerlos pensar un poco y piensen ustedes un poquito como criminales, ¿no? ¿Cuándo harían un fraude? Bueno, cuando tenga oportunidad o chance de hacerlo, potencial de hacerlo, cuando exista una tentación para realizarlo y cuando el riesgo de ser atrapado sea bajo.
¿sí? Esto lo podemos ver en la fórmula que aparece en el gráfico, cuando tenga la oportunidad, cuando tenga una motivación, en este caso económica, y cuando las medidas de control que tenga un comprador de un ingrediente o producto que yo elaboro, pues sean lo suficientemente débiles para no ser atrapado. Esto va a dar una vulnerabilidad al fraude, ¿sí? Vamos a ver cada uno de estos elementos, oportunidad, motivación y medidas de control, para que ustedes vean en qué circunstancias o contextos se puede dar el fraude alimentario. Veamos oportunidades. Cualquier ingrediente, por su naturaleza, su composición, su tamaño de la cadena que lo suministra, su origen geográfico, puede tener algún tipo de vulnerabilidad a ser infraudable, ¿sí? Algunos factores específicos los podemos ver en esta diapositiva, pero, por ejemplo, características y composición, para que ustedes tengan una idea. Un producto sólido, un producto completo, como es menos infraudable y tiene menos oportunidad de ser manipulado, modificado, si el producto es granulado o si es líquido. Por ejemplo, unas semillas de cacao, pues las puedes reconocer, ves que es cacao, pero cuando ya se hizo en polvo, es posible que puedan agregarse otro tipo de cosas, y más aún si son aceites, pues se pueden adulterar con otro tipo de aceites vegetales, a lo mejor de menor costo. Entonces, la naturaleza del producto o su complejidad puede dar menor o mayor oportunidad a ser infraudables. La complejidad y transparencia de la cadena de suministro, por poner otro ejemplo, también una cadena muy grande en donde el producto va pasando por diferentes intermediarios, algunos de los cuales ni siquiera es transparente en su gestión. También da diferentes momentos como para hacer una adulteración del producto. Y otro ejemplo que quiero ponerles de oportunidades es la detectabilidad del fraude. Por ejemplo, si el método de detección de un producto o de un componente que para hacer un fraude es muy complejo, ese método no va a estar usado en las empresas de manera cotidiana. Entonces, hace menos posible captar el fraude de esa manera, ¿sí? Un caso que tenemos fue cuando en el Horsegate se tuvo que implementar, y no en las plantas, sino en laboratorios especializados, la detección de la proteína de interespecies o de especies para poder detectar ese tipo de adulteración. Ahora veamos las motivaciones. Aquí tenemos una laminilla que me encanta porque vean lo que dice: cuando hay dinero hay crimen, y cuando hay mucho dinero pues hay un gran crimen. Y desafortunadamente esto lo hemos vivido muchos años en el narcotráfico, ¿sí? Y veamos cuáles son los factores que motivan al fraude, ¿sí? Como vimos, hay una ganancia económica, ya sea por maximizar ingresos o ya sea por bajar costos de producción, y eso me motiva o motiva a los grupos a hacer un fraude. Hay muchos factores, analicemos un par de ellos. Por ejemplo, si yo vendo mi producto en un contexto de menor competencia, no tengo necesidad de estar buscando alternativas de fraude, pero si hay una mayor competencia, a lo mejor se requiere diferenciar por precio y a lo mejor empieza la sustitución de ingredientes con mayor fuerza. Caso parecido es en la demanda. Si hay mucha demanda o poca demanda, puede darse un escenario parecido. Les comento, por ejemplo, en Madagascar y en Tailandia se produce mucha vainilla. Sí, hubo una serie de huracanes en Madagascar. Entonces, Indonesia, que es el segundo productor, dijo, bueno, ¿cómo cubro la demanda? Y se le ocurrió que se podían inyectar con mercurio las vainas de vainilla para poder dar los pesos, ¿sí? Entonces, escenarios como ese tipo pueden motivar
a una cuestión de fraude. Y vean por favor las 3 últimas viñetas en donde ya son aspectos humanos de desesperación de sacar un negocio adelante, o baja cultura ética de un negocio, o corrupción o chantajes. Por eso vamos a ver que las prácticas antifraude van a implicar asirnos de diferentes partes de un sistema de gestión, en este caso a lo mejor la capacitación, la cultura en las áreas de trabajo antifraude, para que puedan atenderse esos elementos o esas cuestiones más humanas que otra cosa, ¿sí? Bien, ahora vamos a ver las medidas de control. Típicamente, las medidas de control son implementadas por la empresa responsable, ¿sí? O también ya están surgiendo algunos controles de agencias de control de inocuidad alimentaria o de organizaciones antifraude como las que hemos estado viendo anteriormente, ¿sí? Estos dos niveles, digamos, de control pueden implicar controles específicos como los que vemos al lado derecho de la pantalla. Hay ahora muchísimos medios de información, datos, Big Data, como les he comentado, ¿sí? que nos permiten o nos pueden alertar sobre casos de fraude. Aquí el tema es que la organización debe de estar buscando esa información, analizando esa información para ver qué tanto puede estar vinculada con los productos que se elaboran en la planta. Los sistemas de monitoreo y de verificación del fraude. Vamos a ver al final de la presentación varios de estos ejemplos, pero sí quisiera enfatizar en este caso que muchas veces se tienen implementadas en las plantas prácticas de control. Pero, por ejemplo, vamos a suponer que una práctica de control sea hacer auditoría a un proveedor de una materia prima para ver si me está dando las calidades y, en este caso, si no está haciendo fraude con los ingredientes que yo le compro. Muchas veces se hacen auditorías, pero las auditorías, muchas veces por costumbre, tienen un enfoque de inocuidad alimentaria o de calidad, pero no se buscan elementos de fraude. Entonces, ojo con eso, para que nuestros mecanismos de control realmente nos den el beneficio antifraude que necesitamos. Otros aspectos de medidas de control son los requerimientos contractuales. Por ejemplo, pedir certificados de garantía o de autenticidad de materias primas y las viñetas que pueden ver abajo, desde directrices sobre denuncias hasta la selección de integridad de empleados. Aquí es importante trabajar sobre políticas y prácticas para fomentar la ética y programas de educación y entrenamiento interfuncional para la mayor conciencia antifraude entre los empleados. Entonces, bueno, con esto que hemos platicado, más o menos tienen un escenario en el cual se puede dar un fraude. Motivaciones, oportunidades y medidas de control deficientes. ¿Sí? Ahora, ¿cómo podemos establecer un plan antifraude? Bueno, hay diferentes publicaciones sobre esto. Nosotros les ofrecemos el siguiente ciclo de implementación de medidas antifraude, que nos pareció interesante plantearlo así porque, como vamos a analizar un poquito después, los puntos 1 y 2 van a ser la planeación de cómo vamos a establecer nuestro plan antifraude. El 3 y el 4 es el hacer o aplicar nuestro plan antifraude, y el 5 es medirlo y tomar acciones para irlo mejorando sistemáticamente. Es decir, organizamos este ciclo de implementación como un ciclo de planear, hacer, verificar y actuar. Vamos a ver cada uno de los elementos de qué consta. Por ejemplo, aquí sabemos que existen estos problemas, pero no quiere decir que tengamos todos los problemas juntos. Entonces, hay que hacer una serie de pasos previos. Por eso esta parte se me imagina un poquito como los pasos preliminares de HACCP, en donde tenemos que revisar y analizar los datos del mercado, inteligencia, los Big Data que les he comentado
con respecto a fraude de alimentos para ver qué tanto tenemos algún indicio de algún problema. Por ejemplo, podemos analizar bases de datos nacionales e internacionales que nos digan la frecuencia, la escala, la naturaleza de los incidentes pasados en fraude, y para ver si tenemos nosotros algún ingrediente que esté en algún contexto similar que nos haga una luz de alerta sobre él, ¿sí? Entonces no espantarse, simplemente buscar información y estar más conscientes de los escenarios en los que estamos parados, ¿sí? El siguiente punto es cómo vamos a abordar la evaluación de la vulnerabilidad. Bueno, si es una empresa que tenga pocos ingredientes, por ejemplo, una que haga cortes de carne y que además está integrado con la engorda, pues muy probablemente tenga muy controlado por número de ingredientes y por una integración vertical esto del fraude alimentario. Pero hay otras empresas que tienen un portafolio muy amplio de productos que va a implicar que se tomen algunas decisiones con respecto a cómo abordar la evaluación. Por ejemplo, puede ser que se haga por grupos o familias de lácteos, de aceites, de granos, etcétera, etcétera, o tal vez pueda tomarse la decisión de priorizarlos por su origen o por su proveedor. En fin, ahí tendrán que tomarse decisiones de cómo vamos a abordar los siguientes pasos. Ahora, ¿quiénes van a realizar la evaluación de la vulnerabilidad? Bueno, algunas personas relacionadas pueden ser adquisiciones, el área de calidad, la parte de regulación, los laboratorios, quienes ejecuten auditorías, pero también pueden incluirse expertos adicionales como los que están vinculados a asuntos corporativos o que puedan aportar información sobre cuestiones geopolíticas o económicas que sean de utilidad, ¿sí? Vamos al paso 2 del ciclo, que vendría siendo la evaluación de la vulnerabilidad como tal, ¿sí? Aquí les vamos a presentar 4 alternativas, ¿sí? De manera muy breve, ¿sí? Una que produce o que da NSF, que proporciona NSF, es un modelo diagnóstico para ver qué tal nivel de fraude o vulnerabilidad al fraude tienen diferentes categorías de productos. Este modelo utiliza bases de datos de manera muy dinámica para tener inputs de información en tiempo real. Y vean, es un modelo cuadrático. Si ustedes analizan un poquito, van a ver que es alta probabilidad de detección en el lado izquierdo, baja probabilidad de detección, y verticalmente es hacia abajo poca ganancia financiera, hacia arriba mucha ganancia financiera. Obviamente, los escenarios de alta ganancia y baja probabilidad de detección son donde tenemos productos que tienen focos rojos en cuanto a su nivel de que se cometa un fraude con ellos. Quisiera que notaran, por ejemplo, los puntos 5 y 6, que son los pequeñitos que aparecen en un lado y otro del eje central, que es cortes de carne de res antes del Horsegate y después del Horsegate, donde la probabilidad de detección ya era más alta. Entonces, su nivel de vulnerabilidad cambia del cuadrante de mayor riesgo a un cuadrante de un poco menos de riesgo, ¿sí? Otro de los métodos, digamos, de evaluación de la vulnerabilidad al fraude es el que se ve en la farmacopea de los Estados Unidos. Este también es un modelo diagnóstico para identificar el nivel de riesgo de diferentes categorías de productos. Es de 3 pasos. En el primero ve los factores que contribuyen al fraude. Algunos de ellos son tipo motivación, tipo oportunidad, ¿sí? El segundo paso evalúa el impacto que pueden tener estos factores del fraude, y el tercer paso cruza ambas informaciones para definir el grado de vulnerabilidad que tiene el producto que está siendo analizado. Y bueno, solamente para que ustedes vean, en el caso del historial,
Si tenemos un producto que tiene bajo o ningún historial, va a estar en el lado verde. Tiene mucho historial de fraude, va a estar en el lado rojo. Si las prácticas de control, que es el siguiente factor, son correctas, son suficientes como para identificar fraudes, está en el lado verde. Si no existe ninguna práctica, está en el lado rojo. ¿Sí? Después, en el paso 2 vamos a ver el impacto. Todos los productos pueden tener algún potencial de fraude, pero no todos tienen el mismo impacto en la salud o en la economía de la empresa. Entonces, esta matriz también nos mide el bajo impacto o el alto impacto y tiene unos factores multiplicadores que, por ejemplo, en el caso de la leche maternizada que tenía melamina, pues es el único producto que consumen los bebés, entonces puede tener un impacto mayor y eso puede modificar, digamos, los niveles que se ven en la parte superior. Pero es el único modelo que considera estos factores multiplicadores. Y el tercer paso es cuando cruzamos ambas informaciones. Los factores contribuyentes del paso 1 en la parte superior, en la parte izquierda el potencial de impacto, y entonces este modelo nos da 3 posibles resultados. Los productos que están en las áreas verdes son aquellos productos cuyos nuevos controles a lo mejor son opcionales. Los que caen en la parte intermedia, naranja o amarilla, se podrían considerar nuevos controles porque nos está marcando cierto grado de riesgo. Y obviamente el que está en rojo, se requieren o se recomiendan fuertemente controles nuevos. Digamos que ese es el modelo de la farmacopea. Otro que fue publicado en la publicación de Understanding Vulnerability Assessment que produjo BRC al publicar su versión 7 del estándar, te da varios métodos de evaluación del fraude, pero algunos son parecidos a lo que ya hemos visto con la farmacopea y el otro método de NSF, pero este es interesante porque maneja un concepto parecido a MEF y se llama número de riesgo prioritario. ¿En qué se basa este método? Bueno, caracteriza 3 criterios: la oportunidad de ocurrir, la probabilidad de detección y la rentabilidad, que recuerden son varios elementos que nos condicionan una situación de fraude. Aquí pone los eventos: oportunidad de ocurrir, probabilidad de detectar y rentabilidad. Veamos los últimos. Por ejemplo, probabilidad de detectar, hay una certeza de poder detectar, entonces su peso es bajo, es 1. Y probabilidad de detectar muy improbable, muy difícil, entonces su peso es 5. La rentabilidad, si es muy baja la rentabilidad, su peso es 1. Si es muy alta la rentabilidad, su peso es 5. Entonces, obviamente, estos valores los vamos a definir consultando los datos, consultando las informaciones para no hacerlos solamente por intuición. Ahora, cuando ya tengo los valores ponderados, multiplico estos valores para calcular el número prioritario de riesgo. Veamos el siguiente ejemplo, en donde mostramos el caso de diferentes materias primas hipotéticas. Entonces, si se fijan, el producto, el número de prioridad de riesgo en el caso de la materia prima A, pues es bajo. Las prácticas actuales son suficientes, como si estuviera en el color verde del modelo de la farmacopea. El B y el C me parece que estaría como en el caso amarillo, y el D es un riesgo elevado o una vulnerabilidad al fraude elevado. Entonces, de acuerdo a los números, se conoce, por ejemplo, que este material es frecuentemente adulterado, por eso tiene un 5 en oportunidad de ocurrir, y la detección con los métodos actuales es improbable, por eso tiene un valor 4. Por lo tanto, se requieren medidas adicionales que nos permitan bajar la vulnerabilidad al fraude en el ingrediente o materia prima D. Ok,
vamos a ver otro método más para que tengan ustedes un panorama general. Y bueno, el Consejo de GFCI está apoyando una iniciativa SAFE y junto con otra organización que es PwC, que tienen como propósito desarrollar y publicar directrices para evaluar las vulnerabilidades al fraude alimentario. Y bueno, su modelo lo pueden revisar un poco en la liga que mostramos allí. Ahora bien, ¿de qué consta este modelo? Bueno, primero, se basa en el comportamiento criminal que ya hemos analizado en diapositivas anteriores y consiste en 50 preguntas que cubren los 3 elementos, o sea, la oportunidad, las motivaciones y evalúa las medidas de control que tiene el sitio para prevenir el fraude. Entonces, la combinación de estas preguntas va a dar un grado de vulnerabilidad al fraude. Bien. Ok, entonces, ya tenemos un escenario, una información con respecto al grado de vulnerabilidad de nuestros diferentes ingredientes o insumos. Ahora, ¿qué hacemos? Bueno, entonces, la guía GFCI requiere que las empresas documenten su plan de mitigación al fraude y dependiendo del grado de vulnerabilidad o de los hallazgos encontrados en el paso previo, hay que implementar medidas de contención o medidas de mitigación. Las medidas de mitigación pueden ocurrir a lo largo prácticamente de la cadena de suministro e incluso durante la fabricación y durante el almacenamiento del producto. En esos momentos, nuestro producto puede ser susceptible al fraude. Entonces, ¿cuáles son algunos ejemplos sobre prácticas sobre las cadenas de suministro? Bueno, por ejemplo, la aprobación más rigurosa de nuestros proveedores, conocerlos más, acercarnos más para establecer esa relación fuerte y que nos provea los productos que requerimos. Algo que se está trabajando mucho en los sistemas de gestión es que como los productos muchas veces son traídos de lugares muy distantes, pasan muchas veces por diferentes intermediarios. Entonces, si no conocemos un intermediario y por el simple hecho de que sean varios intermediarios los que pueden, digamos, mantener o comercializar en diferentes momentos los ingredientes o productos, pues hay mayores oportunidades a que a alguien se le ocurra hacer un fraude. Entonces, tener claridad y acortar hasta donde sea posible las cadenas de suministro puede ser otra práctica. Auditorías a las cadenas de suministro es otra práctica. Cuidado, nada más aquí hay que auditarlos, sí, con aspectos de inocuidad y calidad, pero también con prácticas antifraude. Ejercicios de balance de masas, este es interesante. Probablemente en el caso del jugo de naranja en el que se adicionó jarabe de azúcar, si hubiera habido un estudio de balance de masas en donde el rendimiento se veía aumentado por la adición del jarabe de azúcar, hubiera sido una evidencia de esa adulteración. Entonces, esta es una práctica que puede darse también para evaluar la cadena de suministro. También puede darse prácticas de mitigación en las materias primas o ingredientes. Por ejemplo, solicitar certificados de análisis, solicitar ensayos adicionales para evaluar la autenticidad de las materias primas y, cuando sea posible, pues el cambio de ingredientes a ingredientes de menor riesgo. Algo importante a comentar aquí, porque en los cursos de capacitación muchas veces me mencionan los ensayos como métodos para evaluar la autenticidad y estos son definitivamente valiosos. Sin embargo, recordar que un análisis también tiene, digamos, la posibilidad de verse afectado por el tipo o grado de muestreo. Entonces, los ensayos deberían de ser complementados con otras acciones de mitigación precisamente para lograr un mejor resultado. ¿Sí? Otros niveles de control los podemos dar
en la distribución y almacenamiento o en la gestión interna. Por ejemplo, podemos controlar que haya adulteración durante el transporte utilizando sellos. Si se fijan, esto puede sonarnos a Food Defense o defensa alimentaria, y sí, como hemos dicho, tenemos que trabajar de manera integrada los sistemas para que tengan el mejor resultado. También a nivel de distribución y almacenamiento, tener políticas claras para los transportistas y almacenistas, y en la gestión interna, pues controlen los procesos y trabajar en la ética corporativa para tener un contexto, un escenario correcto antifraude. Ahí también se va a vincular con actividades como la capacitación o la definición de políticas, ¿sí? Ahora, vamos al cuarto paso del ciclo propuesto de implementación de medidas antifraude. Las medidas de mitigación que ya vamos a identificar, hay que implementarlas totalmente y hasta donde sea posible integrarlas con otras prácticas del sistema de gestión. Yo pondría este ejemplo: es como si todos los remeros fueran al mismo lado. Entonces, la integración con las otras prácticas del sistema es muy importante para lograr la disminución de la vulnerabilidad al fraude. Bien, ahora, ya implementadas las medidas, es importante que se vigilen para su correcta puesta en marcha, se vigile la correcta implementación de ellas y bueno, en caso de que se requiera, pues hacer la mejora necesaria. Ahora, es importante tener en mente, los estudios de vulnerabilidad al fraude deben de ser dinámicos porque, si ustedes recuerdan, pueden variar con respecto, por ejemplo, a cuestiones económicas, variación de precios, o pueden variar por una situación geopolítica como el caso de Madagascar que les comentaba. O sea, puede haber variaciones, así que es importante reevaluar digamos, el programa y la evaluación de medidas antifraude cuando, por ejemplo, las materias primas se introduzcan nuevas materias primas o cambie el origen del país de donde nos surten esas materias primas, o el proveedor también cambie, o la situación financiera del proveedor se ve afectada, o cuando se note un cambio brusco en los productos de los insumos, se cambie la cadena de suministro, ¿sí? Se detecten nuevos riesgos, haya nueva información científica, en fin. Todos estos elementos deberán de ser analizados para actualizar nuestros estudios antifraude y poder tener un sistema que responda a las necesidades del mercado en general, ¿sí? Bien, con esto terminamos de comentar el ciclo de implementación de medidas antifraude y vamos a pasar a nuestras conclusiones. Bueno, entonces, el fraude alimentario es un crimen de adulteración intencional de los alimentos, y esto se hace con fines económicos. Por su importancia, ya se está incluyendo en el documento guía GFCI, y los protocolos alineados con este documento guía pues tendrán que incluir estos requisitos en sus normas. Los requisitos en los protocolos incluyen la evaluación de la vulnerabilidad al fraude y plan de acciones de mitigación, todo ello documentado. Hay muchas metodologías para la evaluación del fraude y bueno, ustedes pueden emplear la que requieran. Las actividades de mitigación deberán de responder a las vulnerabilidades encontradas, ¿sí? Porque todo ello va a implicar un costo, entonces deberán de estar alineadas a ellas. Los planes de mitigación del fraude alimentario deben ser documentados y deben ser más efectivos. Por eso proponemos que se alineen con
con los sistemas de gestión de la propia empresa. Bueno, pues muchísimas gracias, Adriana. Doy paso a las preguntas. Muy bien, gracias a todos por acompañarnos y por enviar sus preguntas. Tenemos algunas de ellas. Pero tenemos una pregunta en la que nos preguntan si auditar a proveedores reduce el riesgo de fraude alimentario y que las auditorías que ellos conducen son auditorías de buenas prácticas, instalaciones, legalidad de materias primas, etcétera. Entonces la pregunta es ¿qué tanto auditar a proveedores reduce o si lo reduce el riesgo de fraude alimentario? Sí, como vimos en las últimas diapositivas, es una de las prácticas y como bien lo menciona la persona que pregunta, muchas veces se tienen auditorías de buenas prácticas y todo eso, pero eso va a atender las situaciones de inocuidad. Entonces, que incluyan algunos aspectos sobre autenticidad de los productos va a ayudar. Dependiendo de la magnitud de la vulnerabilidad al fraude, es posible que tengan que introducir otras medidas. Pero sí, las auditorías a proveedores es una de las prácticas recomendadas. Así es. Y como bien tú decías, pues creo que enfocando estas auditorías a lo que nos interesa del fraude, a lo que nos interesa investigar sobre el fraude, con estos conceptos que tú ya manejaste en la presentación. Gracias, Vero. Tenemos otra pregunta. Nos comenta, bueno, hay interés acerca de los modelos que presentaste para el análisis de la vulnerabilidad, particularmente en el modelo de la matriz de los 4 cuadrantes. Entonces, que si podías, por favor, ahondar un poco en la fuente de esta matriz, de dónde viene. No sé si se refiere a la de Farmacopea o del modelo de NSF, porque en ambas se usan matrices. Sí. Entonces, no especifica muy bien, pero... Ajá. Sí, bueno, hay una publicación del 2015 de la Convención de los Estados Unidos, de la Farmacopea de la Convención de los Estados Unidos. Es cuestión de buscarlo en la red. Sí, y en el caso de lo de NSF, bueno, contactarse con nosotros para vincularlo con las personas encargadas de este tema en NSF. Es lo que le puedo decir. Gracias, Vero. Gracias, Vero. Tenemos otra pregunta de si se deben implementar controles para verificar la pureza del alimento. Tiene un poco que ver con algo que ya comentaste. Sí. Bueno, miren, todas las medidas de mitigación que comentamos pueden ser efectivas, implican también un costo para la empresa, entonces no recomendaría implementarlas de manera abierta en todos los casos, sino en aquellos donde la vulnerabilidad al fraude lo amerite, ¿sí? Y sí hemos visto en la práctica como algunas empresas, por ejemplo, han pedido algunos certificados de autenticidad a quienes proveen o ellos mismos de manera aleatoria hacen algunas pruebas, así como se hacen algunas pruebas para calidad o inocuidad, también incluyen algunos pruebas para detectar autenticidad. Les pongo un ejemplo. Miel de abeja. Si yo manejo miel de abeja para elaborar mis productos, a lo mejor le pido un certificado de autenticidad a quien me provee la miel. Y de pronto que yo mando a hacer algunas pruebas específicas, por ejemplo, perfiles de azúcares, para ver si corresponde el certificado de análisis que me están brindando los proveedores. Entonces, son medidas complementarias que nos van a ayudar, pero no pedirlo a todos los productos porque vamos a encarecer toda nuestra producción. Solo aquellos que lo ameriten. Así es, perfecto. Muy bien, gracias, Vero. Tenemos otra pregunta en la que nos dicen que dado que el fraude alimentario aplica o es un requisito de los estándares GFCI, ¿qué pasa con el sector HoReCa, que es el sector de
la industria de servicios de alimentos europea, que básicamente se encarga de hoteles, restaurantes y servicios de café. Entonces, ¿tú tendrás alguna información de esto, Vero, si ellos tienen algunos controles o requisitos en este sentido? No tengo una, digamos, una referencia específica, sin embargo, eh, yo creo que la compra a proveedores conocidos, a proveedores aprobados, a proveedores sin historiales negativos puede ayudar a evitar que este sector se sume a los fraudes. Hay muchas páginas, hay muchos Big Data que les he comentado que trabajan sobre historial de proveedores, entonces ese puede ser una fuente para este sector. Así es. Muy bien. Bueno, tenemos otra pregunta que dice que también creo que ya lo tocaste, pero tal vez puedes ahondar un poquito en esto, que es el fraude alimentario se conjunta con el programa de defensa de los alimentos. Sí, eventualmente hay elementos que pueden ser, digamos, comunes. Por ejemplo, el manejo de sellos en los tanques cisterna. Hay tanques cisterna que llevan algún tipo de alimento líquido, jarabes o líquidos. Entonces, una medida antifraude también sería tener estos sellos para evitar que haya una adulteración después de que sale de la planta. Entonces sí, va a haber prácticas que puedan ser comunes. Por eso les comentaba que hay que trabajar en la integración de las prácticas para lograr un mejor resultado de los mecanismos antifraude. Sí. Gracias. Bueno, también creo que sobre esta pregunta hablaste un poco, pero a lo mejor sí vale la pena ahondar. Dice que si el fraude alimentario necesariamente tiene implicaciones en temas de inocuidad. ¿Necesariamente qué, perdón? Tiene implicaciones en temas de inocuidad. Ajá, que si el fraude alimentario necesariamente. Así es. No necesariamente. Si recuerdan en los casos que analizamos, por ejemplo, había la adulteración de miel premium con miel común. Entonces, no necesariamente tiene una implicación en la salud. Ese es el tema. La mayoría de los fraudes pueden no estar vinculados a problemas de inocuidad. Pero si tú pagas un sobreprecio o pagas un precio o esperas que un producto tenga cierta naturaleza, pues entonces el fraude se tipifica porque hay alguien que está engañando. Entonces es muy importante que se considere el fraude no necesariamente como un tema de inocuidad. Sí. Tenemos una pregunta que dice que si tú tienes alguna información acerca de fraude, ejemplos de fraude que se hayan documentado en fruta fresca. En fruta fresca. Ajá. Mientras más íntegra esté la fruta, menos posible es que te digan que es un aguacate y no lo sea, ¿no? Pero sí se han hecho fraudes, por ejemplo, cuando se declara que una fruta es orgánica y no lo es. Entonces ahí es donde en ese caso específico hay mayor datos sobre fraude. Claro. Y bueno, eso también que acabas de decir, también contesta de manera general la siguiente pregunta, que es que qué pasaría si se exporta con etiqueta de orgánico, pero estos productos son convencionales, que si esto también se considera fraude, y tú lo acabas de mencionar muy bien, de que así también es, un fraude. Porque acuérdense que los productos orgánicos se pagan normalmente con más precio, entonces el móvil o los motivos están allí, porque lo que pretenden es quizá ganar mayor dinero. Así es. Así. Pero pregunta si en el caso de una empresa que fabrica cajas de cartón para pizza, frutas, fármacos, etcétera, ¿es posible que esta empresa que fabrica los materiales de empaque se presente con ella un caso de fraude alimentario? Mira, sí leí algo sobre
estos, pero no lo recuerdo ahorita exactamente, pero yo creo que hay que comprender en qué situaciones una caja de cartón podría decirse es de tales características y se engañe diciendo que es de otras características. En ese caso es un tipo de fraude, no sé si es fraude alimentario, pero es un tipo de fraude, un tipo de engaño. Vi algo reportado, pero no tengo ahorita claro dónde, pero es posible, tal vez. Claro, muy bien. Sí. Hay una pregunta que dice, bueno, ¿qué hacer en caso de detectar un fraude alimentario con un proveedor? Bueno, habría que ver en dos sentidos, ¿no? ¿Qué voy a hacer con el proveedor y qué voy a hacer con mis prácticas? ¿Sí? Entonces, bueno, eso de qué voy a hacer con el proveedor, pues ya tendrán que tomar una decisión corporativa, una decisión de sanción que no tendría yo claridad en cómo responder esa parte. ¿Y qué voy a hacer con mis prácticas? Ahí sí, porque me pone de manifiesto que fui vulnerable y que no atendí ese tipo de cuestiones. Entonces, tendré que analizarlo con ese enfoque y ver qué prácticas pongo dentro de mi sistema para que no vuelva a ocurrir. Así es. Tengo una pregunta que dice que si el fraude alimentario está relacionado también con cuestiones de publicidad engañosa, que podría ser que no necesariamente el producto como tal que está modificado y va a haber fraude en el producto, pero sí en la información que estás proporcionando acerca de ese producto que estás comercializando. Sí, si se acuerdan, cuando dijimos algunos ejemplos de fraude, es información engañosa también. Porque realmente se hace con el mismo motivo, la ganancia de dinero. Claro. Preguntan algo muy específico, tal vez es una respuesta sí o no. Si conoces algún caso de fraude alimentario que se haya dado en productos del mar, como por ejemplo en camarón. No directamente, no. Bien, bueno, estas son las preguntas que tenemos registradas en el chat y que se enviaron, algunas de las preguntas. Si hay alguna que haya quedado sin resolver o que se nos haya traspapelado porque se parecía a la otra y la integramos, pues ya lo haremos posteriormente. Yo quisiera preguntarte, pero siempre estas cuestiones del fraude alimentario son uno de esos programas que cuando los estándares GFCI los empiezan a requerir con más fuerza, las empresas se estresan mucho, se preocupan mucho porque tienen la inquietud de que ahora hay que implementar, de hecho hay una pregunta que dice eso, que si ahora se va a tener que implementar como un nuevo programa prerequisito. Entonces las empresas piensan que es algo totalmente nuevo y que hay que implementarlo desde cero y que hay que empezar a trabajar arduamente en ello. La pregunta sería, pero ¿tú consideras que este programa de fraude alimentario, implementarlo, es realmente una empresa parte realmente desde cero o ya tiene algo de información que puede utilizar? Yo creo que sí ya tiene mucha información. En los cursos que hemos dado, específicamente de BRC, hay una parte en donde se les pide que definan las medidas de mitigación, ¿sí? Y fácilmente lo encuentran, o sea, auditorías a proveedores, análisis, ¿qué les diré? Otras prácticas, ¿no? De las que hemos comentado en las últimas diapositivas. Y esas las hemos hecho durante mucho tiempo. Solamente que hay que darles el tono hacia fraude alimentario. Ahora, lo que probablemente sí es novedoso es la evaluación de la vulnerabilidad, porque tenemos ahí que cambiar nuestra mentalidad o nuestro enfoque de inocuidad alimentaria hacia el fraude alimentario. Entonces ahí hay que cambiar un poquito el chip, como decimos, ¿no? Pero al final del día lo que pretendemos es analizar en qué soy vulnerable para de alguna manera fortalecer las actividades que hago con los proveedores o con mi cadena de suministros en general.
Entonces no es partir desde mi punto de vista totalmente de cero. Tampoco se trata de hacer, porque además si yo trato de hacerlo todo totalmente nuevo, voy a encarecer mi operación si yo no hago una evaluación de la vulnerabilidad correcta. Entonces voy a querer ver riesgos por todos lados o problemas por todos lados. Y no, se trata de poner con estos métodos en blanco y negro cuáles son realmente mis necesidades y fortalecer incluso lo que ya tengo para no, digamos, cambiar de manera drástica toda la operación. Entonces, yo creo que ya se tienen cosas andadas, simplemente tenemos que comprender y abordar debidamente este nuevo concepto. Así es. Nuevo concepto, como tú dices, que no necesariamente significa nuevas prácticas partiendo de cero. Gracias, Vero. Y bueno, como última pregunta, ya no tenemos preguntas en el chat, decía, pero para cerrar, ¿podrías comentarnos un poquito? Ha ocurrido que hay un interés particular en algunas empresas de alimentos y en algunos sectores, porque les expliquemos muy claro y puntualmente, tú ya lo mencionaste en la presentación, la diferencia entre fraude alimentario y el programa de fraude alimentario y el programa de defensa de los alimentos de la empresa. Pensando un poco en lo que origina ambos análisis, ¿tú podrías como hacernos un resumen de las diferencias, o sea, en qué se enfoca cada uno de ellos para resaltarlas y dejarlas muy frescas en la mente de las personas que nos están acompañando? Bueno, en ambos casos tenemos que hacer un estudio de la vulnerabilidad, ¿sí? Nada más que tienen un enfoque un poquito distinto. Uno, en cuanto a la vulnerabilidad de las instalaciones, de mi operación, del comportamiento de los empleados, etcétera, sobre la intención de hacer un daño a la empresa, por ejemplo, lo que se llama bioterrorismo y que es materia de food defense. En el caso de food fraud o fraude alimentario, allí básicamente se centra mucho en la cadena de suministros y no necesariamente la intención es causar daño a la empresa, mi intención es ganar dinero. Entonces, muchos de los adulterantes que se incorporan en las materias primas o en los productos en el almacén, por ejemplo, es con la idea de la ganancia de valor y no necesariamente con la idea de hacer un daño. Entonces, eso establece, digamos, las diferencias. Que hay elementos en común, porque al final del día es atender las vulnerabilidades, sí las hay, y por eso reitero que es importante que se haga un manejo integral de las prácticas de mitigación, pero persiguen las dos cosas, elementos diferentes, como es la intención de causar daño. Hay que explorar en ese caso la ideología, por qué se puede dar, por qué los trabajadores están enojados o por qué si no tengo barda soy más vulnerable, a diferencia del fraude alimentario donde la mayoría de los casos van a llegar por los ingredientes y las cadenas de suministro. Entonces, yo es como lo veo un poco diferente. No sé si con eso expliqué un poco más. Sí, Vero, yo creo que sí. Muchas gracias. Creo que ha quedado muy claro. Semejante, sí, el análisis de vulnerabilidad, pero también diferencias en el enfoque y las cuestiones que vamos a tener que buscar o pensar en ese sentido. Muchísimas gracias. Pues bueno, con esto no tenemos más preguntas y con esto daríamos solamente recordarles que ofrecemos otros servicios, además de estos webinars que tienen la intención de que nuestros oyentes se enteren de los temas relevantes que están ahorita en los mercados globales como requisitos para continuar la comercialización de sus productos y sus exportaciones. Bueno, que además de estos webinars, nosotros como NSF ofrecemos servicios de consultoría, análisis de brecha, tanto en materia específica de estándares GFCI o bien también de los requisitos de FESMA. Tenemos también servicios de auditoría y, por supuesto, cursos de capacitación. Tenemos un curso completo de fraude alimentario
que ustedes pueden consultar las fechas de impartición de estos cursos en nuestra página web, o bien pueden solicitar una cotización si es de su interés para un curso en planta. Bueno, pues sin más, agradecemos muchísimo su presencia, su participación y les deseamos que tengan un excelente resto del día. Hasta luego.